Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra. Acompáñenme, busquen por ahí el capítulo 8 de Lucas. Como dice nuestro pastor, tengo la intención de ser breve. Vamos a ver. Lucas 8, versículo 49. Voy a leer 49 y 50 ahora, pero luego vamos a leer algunos versículos adicionales. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Versículo 49 dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios amado, te damos gracias por este día, Señor. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios amado, que nos dirige, Señor amado, que nos da luz en nuestro camino, Señor. Padre, te presentamos esta palabra en el día de hoy, Señor, que seas tú, amado Dios, hablando a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno que esté al alcance de este mensaje, Señor amado, los que están aquí presentes y los que lo escucharán a través del internet en algún momento, Señor. Te pido que seas tú, que sea tu Espíritu Santo abriendo su entendimiento, Señor amado, abriendo sus corazones, Padre Santo, y que seas tú hablándole a cada uno, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Acabamos de leímos un extracto breve de cuando el Señor Jesús iba con Jairo, de camino a la casa de Jairo, a sanar a su hija. Y le puse por título Saber o Creer, porque vamos a ver más adelante, en este pasaje bíblico, los que estaban en la casa de Jairo sabían que la niña estaba muerta, pero Jairo todavía creía en el Señor Jesús y siguió el camino hacia la casa con el Señor Jesús. Y quiero que abundemos un poco en eso en esta mañana. Te voy a hacer lectura, para ponerlo un poquito más en contexto, voy a hacerte lectura desde el versículo 40, para ponerlo un poco más en contexto todo lo que voy a estar hablando. Y algo que me encanta, en la Nueva Traducción Viviente, cuando tú vas al versículo 40, justo antes del versículo 40, en las otras traducciones habla de una niña muerta y una mujer sanada, pero la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús sana en respuesta a la fe. Entonces comienza el versículo 40 diciendo: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oído de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Versículo 48, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo. Versículo 49, donde leí ahorita. Jesús está hablando con la mujer de flujo que recién había sanado y no había terminado de hablar Jesús. Dice, mientras todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al padre, al maestro. Versículo 50, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con excepción de Pedro, Juan y Santiago, además del padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Versículo 53, la multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano
y dijo en voz fuerte: «Niña, levántate». En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Amén. Estamos viendo aquí que el Señor Jesús venía, dice la palabra que venía llegando del lago Galilea. Lo que pasa es que él primero había cruzado de un lado del lago al otro. Y en ese proceso, está un poquito más atrás en el Evangelio de Lucas, lo puedes leer. En ese proceso, los discípulos pudieron experimentar, los que estaban con él, que cruzaron el lago con Jesús en la barca, pudieron experimentar esa gran tormenta que se formó en ese lago, esa noche, que sentían que se hundían, que se iban a ahogar. Y en el medio de la desesperación, el Señor Jesús dormía en la barca. Y los discípulos, luego de un rato de desesperación, acudieron a él. Y entonces el Señor calmó la agua. Ellos fueron testigos de ese gran milagro, entre otros que ya habían pasado antes de eso, de camino al otro lado del lago. Cuando llegan al otro lado del lago, se encuentran con el gadareno que estaba endemoniado y que el Señor Jesús los libertó y le expulsó los demonios. ¿Qué te estoy diciendo? Que te estoy, ¿verdad?, poniendo en contexto lo que los discípulos que andaban con Jesús pudieron ver justo antes de este encuentro. Dice la palabra que venían cruzando el lago y ya habían multitudes esperándolo. En el versículo 40 dice: del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. O sea que cuando el Señor Jesús regresa de esos dos eventos, cruzan el lago nuevamente, ya habían multitudes esperándolo. Habían multitudes esperándolo. Y entonces, dentro de esas multitudes llega Jairo, que Jairo era el líder de una sinagoga. ¿Qué significa eso? Y voy a traer esto a modo de introducción porque no es necesariamente el enfoque del día de hoy, pero Jairo era el líder de la sinagoga, quiere decir que era un líder religioso. Dentro del sistema judío, obviamente, para él poder ser líder de la sinagoga, tenía que ser un judío cumpliendo la ley y bien religioso dentro del sistema judío. Porque no podías ser líder de la sinagoga si no cumplías con los sistemas y las leyes de los judíos. Así que era una persona que tenía una posición de liderazgo en el pueblo judío, lideraba esa sinagoga, lideraba ese mismo pueblo judío religioso que fueron los que luego terminaron acusando, crucificando y asesinando al Señor Jesús en la cruz. Ese mismo pueblo judío, él era uno de los líderes de ese pueblo judío. Sin embargo, ese hombre tuvo una situación que lo llevó a correr a los pies del Señor Jesús. Dice la palabra que corrió, en el versículo 40, dice, se acercó y cayó a los pies de Jesús. O sea que no solamente este líder religioso se metió dentro de la multitud que estaba esperando al Señor Jesús, sino que él entró y se acercó hasta el Señor Jesús y se arrodilló ante él. Cayó a sus pies. ¿Y qué significa eso? Que él estaba clamando al Señor Jesús por algo, y era pues por la salud de su hija. Dice la palabra que su hija de alrededor de 12 años estaba muriendo. Entonces, ante esa situación, fíjate que estamos hablando de un líder religioso que se supone que tenía que tener una comunión con Dios, tenía que tener una relación con Dios. Sin embargo, ante esa situación tan difícil en su vida, él tuvo que reconocer que la religiosidad no le iba a sanar a su hija. La religiosidad no le iba a dar lo que él estaba buscando. Esa paz que él estaba buscando y esa sanidad para su hija no le iba a conseguir la religiosidad, sino a través del Señor Jesús. Por eso es que él acude a los pies del Señor Jesús. ¿Y qué pasa? Que es que si lo traes a contexto de a nuestros tiempos, esas cosas nos pasan a nosotros todo el tiempo. Llegan situaciones a nuestras vidas con las que nosotros no podemos lidiar. Llegan problemas, llegan situaciones, problemas de salud, problemas familiares, complicaciones de la vida, que llegan al punto en que tú sientes que ya con tus fuerzas no puedes. Y yo quiero recordarte que como hizo Jairo y leímos aquí en la palabra, él acudió a los pies del Padre. Él corrió y se arrodilló ante el Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús, y clamó a él
por la sanidad de su hija. Así que yo te exhorto que cuando tengas situaciones así en tu vida, que sientas que no tienes fuerza, que no puedes hacerlo, con las que no puedes lidiar, lo menos que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer es acudir a los pies del Maestro. Acudir a los pies del Señor Jesús. Y es importante y qué bueno que estamos hablando de esto, porque como ustedes saben, nosotros no nos ponemos de acuerdo en los temas. Y la clase que estaba dando la pastora hace unos minutos está hablando de la religiosidad. Y del problema del abuso espiritual que existe en muchos lugares, que es una realidad, y que esta casa el Señor la llamó para combatir con la religiosidad. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero el mensaje de esta casa y el enfoque de la enseñanza también de esta casa es eso, la liberación contra la religiosidad, además de la salvación, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es una realidad, hay muchas iglesias que predican hoy en día religiosidad antes que predicar una relación con Cristo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el letrero de la iglesia dice, no te ofrecemos una religión, no te ofrecemos una religión, sino una relación con Dios, con Cristo. Y eso fue lo que hizo Jairo, tuvo que ir donde el Señor Jesucristo en esa situación difícil. Vemos que en ese momento, cuando lo quiero llevar al contexto nuestro actual, a veces nosotros leemos la palabra y se nos hace un poco, quizás difícil ubicarnos en el tiempo, la situación, cómo eran las cosas en ese tiempo. Pero el Señor me llevó a pensar, una situación así, en esos tiempos, ¿qué tú podías hacer? Estás en tu casa, se te enferma un familiar, no hay médico, y los médicos que habían no tenían el conocimiento ni las herramientas que hay hoy en día, no había la medicina, no habían medicinas, pastillas, no había ni un 911 a llamar. Imagínate tú la desesperación que debía haber en Jairo. Pero entonces, nuevamente la palabra nos enseña que aunque no haya esperanza en este mundo, no haya esperanza en lo que estoy viendo a mi alrededor, la verdadera y única esperanza mía se llama Jesucristo. Amén. Y entonces en esas situaciones, por más difícil que sea, yo tengo que entonces postrarme ante los pies de mi Padre, postrarme ante los pies del Señor Jesús, acudir a Él, clamarle a Él. La palabra nos enseña en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, te hago la pregunta, ¿qué es eso que te quita tu paz hoy día? ¿Qué es eso que te agobia? ¿Qué es ese problema que tú sientes o esa situación que tú sientes que ya no puedes más, que no tienes fuerza? Y te exhorto a que corras a los pies de Jesús como hizo Jairo. Dios va a honrar tu fe, pero, fíjate que lo que hizo Jairo fue un acto de humillación ante el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es eso que me está quitando mi paz hoy día? ¿Qué es eso que me agobia? ¿Qué es ese problema que tengo que siento que no puedo? Quiero que el Señor intervenga en mi vida. Quiero que el Señor haga algo por mí, sea sanidad por un familiar, sea que me ayude a resolver un problema. Lo primero que tengo que hacer es humillarme ante Él y reconocer que con mi fuerza yo no puedo y que necesito de Él. Entonces, fíjate que en los versículos 42 al 44, entonces el Señor Jesús le contesta a Jairo, la acepta y van de camino. Dice la palabra que van de camino a la casa de Jairo y se encuentran con la mujer que llevaba 12 años con una hemorragia sin parar. Y ella tocó al Señor Jesús y fue sanada. Dato curioso, que no voy a abundar mucho en esto, pero la mujer llevaba 12 años con su condición de salud. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Pudiéramos decir que ocurrió una sanidad profética ahí en el camino, pero sigo. Dice la palabra que la mujer quedó sana al instante cuando tocó el fleco de la túnica de Jesús. O
sea, ella ni llegó a tocar al Señor Jesús, con tan solo acercarse a tocar el fleco de su manto, de su túnica. Pero, nuevamente, no vine a hablar de la mujer de flujo. Es que había que mencionarlo, ¿verdad? Porque leímos el pasaje y es importante recordar lo que sucedió y aprender. Siempre aprendemos, siempre que leemos la palabra, aunque lo hayamos leído anteriormente, aprendemos algo nuevo. Y el Señor siempre nos habla. Esta señora, esta mujer, en su condición no había esperanza. Fíjate, similar a lo que le pasaba a Jairo. En ese momento no había esperanza. Ella, peor aún, estaba condenada por el mundo. Era una mujer impura. Ante la ley judía no tenía nada de esperanza y menos opciones, ¿verdad? Dice la palabra que había gastado todo lo que tenía en los médicos, la medicina que existía en ese tiempo, y no habían podido sanarla. Sin embargo, ella vio en Jesús su esperanza de vida. Vio su única esperanza. Y nuevamente, cuando llegan esos momentos que no hay esperanza, que tú sientes que no hay esperanza, aquí no hay break, no hay más nada que yo pueda hacer. Como dicen por ahí en el mundo, esto se chavó, no hay más nada que pueda hacer. Nuevamente yo vengo a decirte que la esperanza, la única esperanza que nosotros tenemos se llama el Señor Jesucristo. Tenemos que acudir a Él como lo hizo Jairo, tenemos que acudir a Él como lo hizo esta mujer que tenía ese problema de sangrado. Y el Señor me puso esta pregunta. Nuevamente, los que me conocen, el Señor siempre me habla y me pone a pensar a través de preguntas y así es como me lleva a traer el mensaje siempre. Y es que en este caso, el Señor nos pregunta en este pasaje bíblico, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al mundo o a Él? Según el mundo, las circunstancias que estaba Jairo y la mujer que fue sanada, no había esperanza. No había nada que hacer. No había esperanza. Ella se había agotado todos sus recursos y nadie había podido sanarla. Y en el caso de Jairo, no había más nada que podía hacer. Y vamos a verlo en la palabra. Dice que había gente en su casa ya que la daban por muerta. Ya la casa de Jairo estaba llena, todo el mundo daba a la niña por muerta. Pero él corrió al encuentro con el Señor Jesús. Y entonces, de camino a casa de Jairo, se encuentran con esta mujer. Y en el versículo 45, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Entonces, mira lo que contesta Pedro. Pedro le contesta, entre toda esta gente que hay aquí, que te están apretando, ¿por qué tú haces esa pregunta? En otras palabras, ¿verdad? Traducido al español boricua. Pero, mijo, tú no ves toda la gente que hay alrededor tuyo. Claro que alguien te va a tocar, te están apretando. Este es el mismo Pedro que, como te conté, entre otras cosas, había vivido la tormenta en el lago, había visto cómo el Señor Jesús libertó al gadareno, le expulsó los demonios, entre otras cosas. Habiendo visto todo eso, ocurre otro milagro de sanidad en su cara, al lado de él, y no se dio cuenta. Y eso pasa hoy día en la iglesia. Eso pasa aquí, en las iglesias. Ocurren milagros y no nos damos cuenta. ¿Y por qué pasa eso? En ese momento Pedro no entendía y no estaba claro en el propósito del Señor Jesús. Él no entendía lo que estaba pasando. Y hoy día hay gente en la iglesia que no entiende lo que está pasando alrededor de ellos. Hay gente que no entiende cuál es su propósito. No entiende cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero ahora aún no están enfocados en el propósito de Dios para sus vidas. Entonces el que está al lado quizás sí está enfocado, tiene una necesidad y corrió a los pies del Señor y el Señor lo sanó al ladito y no se dio cuenta. Eso pasa y pasó, mira, te traigo el ejemplo aquí con Pedro, uno de varios ejemplos. Un milagro en su cara, él no se dio cuenta y más aún él le dice al Señor, pero ¿quién te tocó si tú no ves toda la gente que hay alrededor tuyo? Y lo que pasa también es que a veces la gente se desenfoca y están más enfocados en la persona, están más pendientes a quién está usando Dios. Están siguiendo la voz del profeta, están siguiendo a esta otra persona porque Dios le ha dado un don de sanidad. Y se le olvida que el que sana, el que liberta y el que salva es el Señor Jesucristo. Es Dios.
no es el hombre. Entonces, nuevamente, no están enfocados en el propósito de Dios y no están enfocados en lo que Dios está buscando. Ciertamente Dios usa a sus instrumentos. Le hablé de profetas, le da dones a algunas personas. Pero el milagro que tú necesitas, la situación que tú quieres llevar a los pies del Señor Jesús, depende obviamente, en primer lugar, de la voluntad del Padre. Si está alineado con la voluntad del Padre lo que le estás pidiendo. Pero también depende de cómo tú te acerques a Él. Porque allí dice la palabra que había multitudes de personas. Pero 2 llegaron al Padre, llegaron al Señor Jesús. Jairo se arrodilló a los pies del Señor Jesús. La mujer de flujo corrió hasta poder tocarlo. Y no voy a entrar en eso porque eso se ha predicado muchas veces, pero sabemos que para que ella pudiera haber llegado a donde el Señor Jesús era un reto y fue una lucha para ella poder hacerlo. Entonces el Señor Jesús la sana. Y en el versículo, el Señor hace la pregunta, en el versículo 47 ya llega el punto en que la mujer tiene que testificar públicamente lo que Jesús había hecho en ella. Entonces, en ese momento ya el Señor la llama hija. Déjame leerlo aquí, ese es el versículo 48, el Señor, 47, ella confiesa lo que había pasado, y en el versículo 48 el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Tú sabes que eso es revolucionario? Cuando el Señor Jesús le dice hija a una mujer que era impura un segundo atrás. Porque bajo la ley judía todavía ella tenía que guardar cierta distancia por un tiempo. Ella no se podía acercar a la gente, ella tenía que mantenerse aislada. No solamente ella se acercó a él y tocó el manto, quedó sana en el momento, inmediatamente el Señor la llama hija. Así de grande es la misericordia de nuestro Padre, que con acudir a Él y con aceptar al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, te permite acceso al Padre. Te convierte en hijo inmediatamente cuando lo aceptas como Salvador. O sea que el Señor Jesús, a través del Señor Jesús, ella recibió sanidad y salvación y fue inmediatamente, se convirtió de una mujer impura a una hija de Dios. Ella fue buscando sanidad y el Señor le dio aún más, le dio sanidad y le dio salvación. Todo eso en medio de una multitud de gente que no entendía lo que estaba pasando. Empezando por los apóstoles, que no habían entendido lo que el Señor estaba haciendo. No entendían cuál era su propósito. Entonces, como les dije, tenía la intención de ser breve. Terminando con la introducción, en versículo 49, que fue el que leí, dice que el Señor Jesús, hablando con ella, viene y llega a lo que yo le llamo, y le puse en mis notas por título, los imprudentes. Llegan los imprudentes y los necios. ¿Qué dice el versículo 49? Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Entiendes por qué le digo imprudente? Le digo necio también, y entonces me fui a buscar la definición de necio. Un necio es aquel que es un terco y porfiado en lo que hace o dice. Dice también el diccionario que un terco es un individuo ignorante que no tiene conocimiento de aquello que debería o podría saber. Este hombre viene de la casa de Jairo. Jairo está caminando con el Señor Jesús y él viene a decirle a Jairo, tu hija se murió, no lo molestes. Dime tú si eso es una necedad o no. Él no sabía con quién estaba hablando. Él no sabía con quién andaba Jairo. Y el Señor me puso para hacerte la pregunta en esta mañana, es saber o creer en Él. ¿Es saber de Él o creer en Él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate que ahí vino este imprudente o este necio a traerle una palabra contraria a la fe de Jairo. Jairo corrió a los pies del Señor Jesús, fue a los pies del Señor Jesús a pedirle sanidad a su hija. Y viene este otro a decirle,
No pierdas tu tiempo, déjalo quieto si ella ya se murió. Y el Señor te dice en esta mañana o en este tiempo en que escuchan este video, este mensaje, que le cierres tu oído a esas voces necias, a esos imprudentes. A esas voces necias e imprudentes hay que cerrarle el oído. Porque hay que tener el oído conectado con Dios en primer lugar. Esas otras voces, esos ruidos que no te aportan a tu vida. Tienes que cerrar el oído a esas voces. Entonces el Señor me puso a examinar o a evaluar cómo fue que el Señor Jesús reaccionó ante esta voz que venía a decirle a Jairo, no lo moleste, ya no hay nada que hacer. Esta persona que vino a decirle a Jairo, por más fe que tenga, ya te chavaste, ya no hay más nada que hacer. ¿Y cómo contestó el Señor Jesús? El Señor Jesús inmediatamente lo que hizo no fue caerle arriba al necio, al imprudente. El Señor Jesús inmediatamente se movió a fortalecer la fe de Jairo. Y fíjate que estamos hablando en este caso de un líder, como te mencioné, este líder religioso que soltó su religiosidad para acudir al Señor Jesús, porque no podía ya él sabía que no había más nada que él podía hacer. Y vienen estas voces a decirle, déjalo, que no hay más nada que puedas hacer. Y en ese momento el Señor Jesús se mueve a fortalecerle la fe a Jairo. Y porque es importante que lo hablemos esta mañana y lo veamos de esta manera, y es que eso pasa en las iglesias hoy en día también. Dentro de las iglesias hay gente que te va a hablar y te va a decir cosas contrarias a tu fe, te van a hacer perder la fe. Te doy un ejemplo, mira, y lo tenía para más ahorita también. La economía está mala. La economía está mala, esto está malo, se va a poner peor, tú cojo las maletas. Por eso es lo que el Señor te está diciendo en la palabra, que le hagas caso a esas voces o que le hagas caso a lo que dice la palabra de Dios, a que creas en Él y confíes en Él. El Señor Jesús se movió inmediatamente a fortalecer la fe de Jairo. Déjame buscarte el versículo. Versículo 50 dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Yo te recomiendo que marques eso en tu Biblia, que lo subraye, como sea que lo marca. Y te digo más, acompáñame a hacer este ejercicio que el Señor me puso a mí a hacerlo cuando yo lo estaba leyendo. Vamos a leerlo de nuevo, pero vamos a cambiarlo. No vas a leerlo hablándole a Jairo, vas a hablarte a ti mismo. Por ejemplo, me voy a usar de ejemplo. La palabra dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Yo lo leo para mí, Javier, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Amén. Ahora te digo, el problema que sea que tú tengas, la situación que sea que tú tengas, quizás no es de sanidad, quizás es otro problema, pero léelo en voz alta, lee tu nombre, no tengas miedo, solo ten fe y pon la situación que tienes en tu corazón. ¿Lo hacemos? ¿Me acompañan? Vamos allá. Voy a usar mi nombre, pero ustedes dicen el suyo. Javier, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Márcalo en tu Biblia, recuerda esas palabras, porque cuando van a venir momentos en que el mundo te va a decir que no hay break, que no hay esperanza, que no hay nada que hacer. O sea, cuando vienen esos momentos, tienes que cerrarle el oído a esas voces y regresa a la palabra. Por eso te dije, márcala. Regresa a la palabra que dice el Señor. Tienes que tener fe, confiar en Él. Nuevamente, ¿tú sabes lo que va a hacer el Señor o tú crees que es lo que Él va a hacer? Por ejemplo, el ejemplo aquí de Jairo, lo que hemos estado hablando esta mañana, él sabía que su niña estaba enferma. Él sabía que su niña se estaba muriendo. Él no sabía necesariamente cómo el Señor la iba a sanar, pero él tenía fe de que el Señor la podía sanar. Él creía que Él la podía sanar. Y así debe ser nuestra fe.
Más que saber qué es lo que Él está haciendo, cómo Él lo está haciendo, es creer en Él, en primer lugar. Si no crees en Él, ¿de qué te vale saberte esto de memoria de arriba abajo? No es saberme la letra textual, es creerla, es vivirla. A mí me impactó mucho porque uno inmediatamente piensa en esta situación que el Señor Jesús iba a corregir a la voz de este hombre que vino a decirle, no hagas nada, además no lo molestes. La verdad que hay que ser bien ignorante para tú decirle a alguien, no molestes a Dios, no molestes al Señor Jesús con tus problemas, no molestes al Señor Jesús con tu petición. Ciertamente hay que ser bien ignorante en la palabra, hay que desconocer de la palabra para tú decirle algo así a una persona. E inmediatamente, automáticamente yo pensaría que el Señor lo reprendería y lo pondría en su sitio, pero fíjate que el Señor atendió primero la necesidad de Jairo, atendió primero la fe de Jairo, no permitió que esa voz mermara la fe de Jairo. Como dicen por ahí, eso es así. Eso es así. Entonces, el Señor nos da una enseñanza y es que nosotros tenemos, en este pasaje, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe y tenemos que afirmarnos en nuestra fe. Van a llegar momentos, van a llegar gente, puede ser dentro de la iglesia, puede ser afuera, en la casa, en el trabajo, que te van a hablar y te van a decir que no hay break, no hay esperanza, no puedes hacer nada, esto se chavó. Pero entonces el Señor te está diciendo, en su palabra te enseña a que no oiga esas voces, sino que me enfoque en su palabra. Cuando vengan esas palabras, esas voces, cuando venga esa gente a decirte esas cosas, ciérrale el oído, regresa a la palabra. Esa es la fe que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que Él espera de nosotros, que no importa cuán complicada, cuán difícil se ponga la situación, mientras más difícil se ponga, más yo me tengo que afirmar en Él. Amén. Porque, como hemos hablado aquí, por ahí venden el evangelio de la prosperidad, venden los evangelios, como decía la pastora ahorita, de Disney, que dale dinero al Señor, dale $1,000 y todo se va a resolver, dale, pacta tanto dinero para que reciba sanidad. Eso no es así. El evangelio no es color de rosa, como dicen. Nosotros vamos a tener problemas, tenemos situaciones, vamos a enfrentar dificultad, vamos a enfrentar enfermedades. Pero lo importante y lo que el Señor espera de nosotros es que creamos en Él, que nos mantengamos firmes en Él, que mi fe no se puede basar en lo que dice el mundo, mi fe no se puede basar en lo que dice la gente en la calle, mi fe se basa en mi relación con el Padre, mi fe se basa en lo que dice su palabra, en sus promesas para mí, para mi vida. Y te traigo un paréntesis aquí, como decimos aquí. Un ejemplo relacionado a esto. Desde hace un tiempo yo dejé de ver noticias. De hecho, yo no soporto ya los noticiarios, yo en lo personal. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver las noticias hoy en día, los medios de noticias, los sistemas que utilizan, es todo, esto está malo, esto se chavó, aquí nada sirve, todo es negativo, negativo, negativo y te cargan negativamente. Tú ves las noticias, léelas una semana completa y yo te aseguro que vas a terminar prácticamente en depresión. Terminas con una ansiedad porque todo está malo, no hay esperanza, no hay oportunidad. Y cuando se trata con el gobierno eso es otra cosa, ¿verdad? Porque el gobierno siempre está mal. El gobierno o no hizo lo que debía hacer o cuando lo hace lo hizo tarde. Entonces siempre todo es negativo y yo no estoy defendiendo ningún gobierno, nada. Lo que estoy diciendo es poniendo el ejemplo. Ese tipo de comunicaciones son negativas y tampoco te estoy diciendo que no los veas, cada cual hace lo que entienda. Pero te lo traigo como un ejemplo. Yo dejé de verlo porque me di cuenta que eso es todo negativo, y para qué yo quiero estar leyendo cosas negativas cuando la palabra de Dios y mi fe se basa en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que tengo que creerle a Él. ¿Por qué yo voy a estar leyendo noticias que me dicen que la economía está mala? Que lo está, lo sé. Los precios siguen subiendo. El dólar cada vez rinde menos. Yo sé que la economía está mala. Yo lo veo en mi casa, yo lo siento. Todo el mundo lo está sintiendo. Yo no tengo que estar todo el día viendo noticiarios que me lo sigan diciendo y que me digan que se va a poner peor, que los intereses van a subir, que esto, que lo otro.
¿Para qué? Si eso es contrario a mi fe. Yo le creo a mi Dios. Yo sé que mi Dios cuida de mí, cuida de mi sustento, cuida de mi familia. Que Dios cuida y se asegura de proveerme lo que yo necesito. Que a veces queremos más de lo que necesitamos, son otros 20 pesos. Pero la palabra me enseña que Él cuida de sus hijos, que no deja justo desamparado, que Él te da tu sustento, como dice la palabra, que hasta a los pajaritos les da alimento, a las flores del campo les permite tener el alimento que necesitan para florecer, o sea, la luz solar, etcétera. Y si el Señor tiene ese cuidado hasta con las plantas, los animalitos, ¿cuánto más con sus hijos? Eso me enseña la palabra. Pero yo le voy a hacer caso a estas voces imprudentes, a lo que dice la prensa, a lo que dicen los medios, que la economía está mala, la criminalidad, la corrupción, esto, lo otro. Son cosas que existen, no estoy diciendo que no. Hay problemas en la sociedad, hay problemas en el mundo, en la calle. Pero mi enfoque no está en lo que dicen ellos, mi enfoque está en lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor me enseña que aunque el mundo diga una cosa, yo le creo a Él y yo tengo que enfocarme en Él y cerrarle el oído a esas voces. Entonces, volviendo a la palabra, llegó este mensajero a decirle a Jairo que su hija ya había muerto, que no molestara al maestro. Y el Señor se movió, fortaleció a Jairo. ¿Y qué hizo Jairo? ¿Qué pasó ahí? Porque fíjate que hay una decisión ahí importante también. Jairo salió de su casa a una distancia, ¿sabes? Nuevamente poniéndonos en esos contextos, en esos tiempos, tenés que caminar unas distancias largas. No es como ahora que tú vas en carro con aire acondicionado, escuchando música. Eso es un trabajo físico fuerte. Él va y esperó por el Señor Jesús, le clama al Señor Jesús, va de camino a su casa y de camino con el Señor Jesús le traen la noticia, no lo moleste, ya murió. Jairo en ese momento podía haberse ido corriendo a la casa a llorar con el resto de la gente que dice la palabra que estaban allí, pero él siguió caminando con el Señor Jesús. Él siguió caminando con el Señor, se mantuvo firme en su fe. Como te dije como te dije un momento atrás, el Señor Jesús fortaleció su fe ante esas voces que le decían que ya no había más nada que hacer. Entonces, versículo 51, llegan a la casa de Jairo. Nuevamente, llegaron a la casa de Jairo y el Señor Jesús, dice la palabra, el Señor Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y madre de la niña. Ahorita te estaba hablando de que tenemos que cerrarle el oído a esas voces, a esas voces necias. Entonces, la palabra te enseña que había una multitud con el Señor, había una multitud esperando al Señor y vinieron caminando con Él. Pero de toda esa multitud, el Señor Jesús dijo, solamente entran Pedro, Juan, Santiago, el papá y la mamá de la niña. No todos los que andaban en esa multitud creían lo que iba a pasar. De hecho, el mensajero de Jairo le estaba diciendo que no había nada que hacer, que ya había muerto. Y el Señor Jesús no permitió que entraran los incrédulos que andaban en esa multitud. Ahí estaba Pedro. Pedro todavía estaba un poco confundido. Los discípulos todavía estaban un poco confundidos. No estaban entendiendo bien, pero ellos eran discípulos de Él. A diferencia de los otros que eran simplemente seguidores, multitud que estaba allí para ver qué pasaba. Entonces entran a la casa, dice que la casa estaba llena de gente. Y la gente estaba llorando por la pérdida de la niña. Se lamentaban por la niña. Y Jesús le dijo, dejen de llorar, que no está muerta, solo duerme. Nuevamente el Señor se reafirma en su palabra y en lo que Él iba a hacer. ¿Y qué hizo la gente que estaba ya dentro de la casa? Dice, la multitud se rió de Él porque sabían que había muerto. Y nuevamente te hago la pregunta, ¿saber o creer? Ellos sabían lo que ellos estaban viendo, pero el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar, lo que Él iba a hacer, mejor dicho.
él creía en el Padre, él creía en el propósito de lo que Dios lo había mandado a hacer. Y Jairo, que creía en el Señor Jesús en ese momento, y el Señor honró su fe. La gente sabía que estaba muerta porque la veían que se había muerto. Pero nuevamente creemos a un Dios todopoderoso. Entonces dice la palabra que la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate, y ella se levantó. Por eso es que el Señor puso en mi corazón la pregunta saber o creer. O sea, cuando tú buscas la definición de lo que significa saber, es tener conocimiento de algo. Eso es sencillo. Pero ¿qué es creer? Vamos a la definición que nos dice la palabra. Vamos a leer Hebreos 11:1. Lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Eso es fe, eso es creer. La casa estaba llena de gente, había una multitud allí, y los que estaban allí sabían que la niña estaba muerta, tenían conocimiento de que estaba muerta porque la veían allí. Pero muy pocos creían, o vamos a decir, Jairo creía que Dios podía hacer algo. Más allá de lo que la gente sabía, lo que la gente veía allí. Cuando leía esto, el Señor me trajo a memoria mi testimonio, lo que pasó conmigo en el junio del 2020. Los que no lo saben, en junio del 2020 yo pasé por un evento de un derrame cerebral en mi casa. Y el Señor me sanó, para la gloria de Dios me sanó. Por eso estoy aquí, para poder hablarte de mi proceso y cómo el Señor me sanó. Y recuerdo que cuando llegué al hospital en medio de mi derrame, el doctor que nos recibió eso lo llaman triage, ¿verdad? Cuando te reciben y te hacen las preguntas. Que estoy brincando parte del testimonio, pero llegamos al hospital porque gracias a Dios le dio la sabiduría a mi esposa de entender rápido lo que estaba pasando y de tomar la decisión de no esperar por el 911. Ahorita yo te hablaba del 911, que para algunos es una esperanza, en algunas situaciones ayuda, pero en mi caso se iban a tardar. De hecho, después que ya estábamos adentro del hospital fue que llamaron para que abriéramos el portón. Y mi esposa le dijo, bendito, ya nosotros llegamos al hospital hace rato. Pero anyway, estamos en el hospital, llegamos allí, estamos en la entrevista adentro y el doctor me veía y no creía lo que me estaba pasando. Él no creía lo que me estaba pasando. Y no lo creía porque ya el Señor había comenzado un milagro de sanidad en mí. Y en base a lo que él sabía y lo que él veía, él no creía que a mí me había pasado un derrame. Él me dijo, apriétame la mano. Él me cogió la mano y me dijo, apriétame la mano. Yo le pude apretar la mano. Pero yo le pude apretar la mano porque el Señor había comenzado un milagro de sanidad en mí, en el camino de mi casa al hospital. Porque en mi casa mi mano no servía. Y mi esposa es testigo, ya lo vio. Él no sabía que yo en mi casa no podía mover mi brazo. Que yo traté de tomar agua y se me caía todo. De hecho, me acordé de Usted sabe las aspiradoras esas que venden, que me acordé que en casa mami hay una, el otro día estaba descargada y la puse a cargar. De esas aspiradoras modernas que son como un platito que van corriendo por la casa y tienen unos sensores. Y cuando la maquinita se pierde, se choca con las paredes. ¡Pam! ¡Pam! Así estaba yo. Yo me chocaba con las paredes. Yo trataba de salir del cuarto y yo me acuerdo que yo chocaba con la pared. No me dolía, por alguna razón yo no sentía dolor. Pero yo recuerdo que yo hacía así y trataba de moverme y volvía y me chocaba. Dentro de la condición, dentro de la situación, lo que me estaba pasando, dentro del proceso del derrame cerebral, mi mente estaba aturdida. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Nuevamente, yo no sabía lo que me estaba pasando. Pero mi esposa creía el milagro de sanidad. Y ella activó ese milagro con su fe. Entonces, el doctor no sabía lo que me estaba pasando, entonces él creía que como yo le pude apretar la mano, como ya yo había empezado a recibir un milagro de sanidad, pues él decía, no, tú tienes un parálisis en la cara.
porque solamente me quedaba en ese momento lo de la cara, que no podía hablar y obviamente no podía mover. Me imagino que parte de la cara no me pude ver, pero yo sé que no podía hablar, no se entendía, lo que se oía era un ruido cuando yo trataba de hablar. Él no sabía las cosas que yo pasé para llegar ahí. O sea, cómo yo estaba antes de llegar al hospital. Él no sabía. Él creía en lo que él había visto. Él veía que yo podía mover mi mano. Él decía, para ti no te pasó nada. Tú lo que tienes un parálisis. Entonces, él no... Recuerdo cuando mi esposa me dijo que íbamos a ir al hospital, en lo que ella despertaba a las nenas y se preparaban, pues yo me fui a vestir, me cambié de ropa, me lavé la boca y doy gracias a Dios que soy zurdo, porque la mano derecha no me servía, pero entonces yo, pues como soy ambidiestro, pues pude usar mi otra mano y me preparé yo solito. No sé cómo lo hice, pero lo pude hacer. Fuimos al hospital y de camino al hospital, bueno, antes de ir al hospital, te dije que el Señor había activado el milagro de sanidad en mí a través de la fe de mi esposa. Mi esposa inmediatamente supo lo que estaba pasando en mí, entendió los síntomas y dijo, esos son síntomas de un derrame. Hay que llevarte al hospital. Pero antes de eso, lo primero que ella hizo fue orar. Presentar la situación ante el Señor Jesús. Y aunque ella sabía lo que estaba pasando en mí, su fe iba por encima y su oración alineada con el propósito de Dios. En ese momento, en su oración, recuerdo que ella clamaba a Dios, si tú nos llamaste a trabajar para ti, Él no puede ni siquiera hablar, no va a poder trabajar para ti. Por lo tanto, esto no puede ser algo permanente, esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Y en ese momento, hasta ese momento yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo no entendía, como te digo, mi mente estaba aturdida. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Y pasé de no saber lo que me estaba pasando a creer en la sanidad que Dios me iba a dar. A través de la fe de mi esposa. ¿Y por qué te traigo este ejemplo? Porque es que acabamos de leer en Jairo, en este capítulo de Lucas, cuando Jairo va camino a su casa con el Maestro, con el Señor Jesús, el mundo te dice que no hay esperanza. Tienes una voz necia que te dice, no hay break. Y el Señor Jesús lo fortaleció en su fe. En mi caso, en el momento difícil, en el momento de duda, de ansiedad, de preocupación, todo lo contrario. En vez de una voz necia, una voz enfocada en la palabra de Dios, en una fe firme en el Señor, me ayudó a mí a entender lo que estaba pasando y a activar mi fe y creer en el Señor, en creer en ese milagro. Tienes dos polos opuestos. Tienes las voces necias que te dicen que no hay break, pero entonces también hay hermanos. En este caso fue mi esposa. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Puede ser un hermano en la iglesia que pueda traerte una palabra del Señor, que te pueda fortalecer en la fe, que pueda traer una oración, que pueda darte una ofrenda, una bendición que necesites y pueda fortalecerte, pueda ser utilizado por el Señor. En mi caso fue mi esposa. Su oración activó mi fe y yo comencé entonces a dejar de estar tratando. Yo estaba tratando de entender qué me pasaba. Yo no entendía qué era lo que me pasaba porque tú te acuestas a dormir y tú no piensas que al otro día cuando te levantas, de hecho no fue al otro día, vamos a ponerlo en orden. En primer lugar hay que darle la gloria a Dios que me despertó en ese momento, porque yo estaba durmiendo. El Señor me despertó, yo me desperté y fui al baño y ahí que entonces yo me di cuenta que había algo raro y yo no entendía qué me pasaba. Y yo tratando de entender qué me pasaba, ella se despierta. Entonces me trae, a través de su oración, me trae a entendimiento y entonces comienza a activarse, comienza a ocurrir el milagro de sanidad en mi vida. Recuerdo que yo íbamos de camino al hospital, eran las 3:00 y pico de la mañana, algo así. Íbamos orando en el camino y el Señor, nuevamente, para fortalecer mi fe, me trajo de vuelta a la Escritura. Y íbamos de camino al hospital, mi esposa iba orando, y en el camino el Señor me trajo a la lectura cuando los discípulos iban
en la barca con el Señor de camino al otro lado del lago Galilea y se desató la tormenta y los discípulos estaban asustados y tenían miedo. Y el Señor Jesús los regañó por no tener fe. Y precisamente el Señor me trajo esa palabra, me la trajo al corazón mientras íbamos de camino al hospital. Y el Señor me preguntó dónde estaba mi fe. Entonces, cambió mi oración a simplemente adorarle y darle gracias en el carro. Yo iba tratando de adorarle y darle gracias. Y me río porque me acuerdo el miércoles que estábamos tratando de cantar y estábamos desafinados, pues así yo creo que yo me escuchaba. Yo no sé qué sonaba, pero yo estaba tratando de darle gracias a Dios. Los que estaban el miércoles se acuerdan. Pero la intención es lo que cuenta. Ay. Eso es vacilando. Los hay mejores, exactamente. Ay, Señor. Pero en ese proceso el Señor puso una adoración en mí. Yo iba de camino adorándole. El milagro de sanidad estaba ocurriendo en mí. Entonces, cuando yo llegamos al hospital, otro detalle del testimonio, en medio de la pandemia, nosotros nos habíamos cuidado mucho de la pandemia. No habían vacunas todavía, no había nada. Estaba la crisis en los hospitales con gente con COVID, la gente bien mala. Me toca ir a la sala de emergencia, no había break. Y nosotros íbamos de camino, será lo que el Señor diga. Cuando llegamos allí no había ni una sola persona en esa sala de emergencia. No había nadie. No había nadie. Para la gloria de Dios. Llegamos directo al área donde te entrevistan. Nos metimos por ahí para adentro como si supiéramos para dónde íbamos y terminamos en el área de entrevista y ahí llegó un enfermero y llegó el médico. En menos de un minuto estaba el médico sentado ahí conmigo. Y el médico no entendía, no sabía lo que me estaba pasando. Él no sabía que Dios había comenzado un milagro en mí, por eso es que él no entendía lo que me estaba pasando. Entonces, no solo eso, recuerdo que mira cómo son las cosas de Dios, mira cómo Dios obra, que ese médico, dentro de su entrenamiento como médico, su entrenamiento científico, él lo que veía era, esta persona lo que tiene es un derrame, una parálisis facial. Y como tal, no había tratamiento, te puede durar un par de semanas, un par de días, eso tú vas a estar tranquilo, se te va a quitar. Gracias a Dios que se le acabó el turno. Se le acabó el turno, es la realidad. Es la realidad, al médico se le acabó el turno y vino este otro médico. Mi esposa se ríe, pero es verdad, vino este otro médico que tan pronto vio lo que pasó, dijo, no, hay que tratarlo como un derrame cerebral. Wow. Y mandó a hacer las pruebas y mandó a poner el tratamiento intravenoso que te ponen para romper los coágulos. Gracias a Dios que se le acabó el turno, digo yo. Porque no solo, fíjate, el Señor comenzó un milagro de sanidad en mi vida y comencé a hablar en la sala de emergencia. Estábamos allí, ya me habían puesto los tratamientos, estaba en la camilla, yo no sé cuántos estudios me habían hecho ya. Y de repente, durante el proceso, se le acabó el turno al médico, pero a los enfermeros no se le había acabado. Y el enfermero que me atendió desde el principio estaba atendiéndome, me estaban haciendo un ecocardiograma o algo así, poniéndome unos cables. Ya él me entendía los disparates que yo decía, más o menos. Y de repente yo le dije algo, no me acuerdo cuáles fueron mis palabras, y el enfermero hizo así. Me dijo, escuché tu voz por primera vez. Comencé a hablar. El Señor me estaba sanando. El enfermero, yo ni me di cuenta, el enfermero fue el que se dio cuenta. Me dijo, ya te volvió la voz, puedes hablar. Llamó a mi esposa vino y me escuchó y hablamos. Y mi esposa, ¿sabes lo que hizo mi esposa? Vamos a decírselo al médico. Y fue a buscar al médico y estaba el que me recibió. Y cuando el médico llegó, ¿tú sabes lo que pasó? Se me trabó la lengua otra vez. No pude hablar. Y era para que el médico acabara de entender lo que estaba pasando, pero no, a final de cuentas no sé si entendió porque no lo volví a ver. Porque el que terminó atendiéndome fue el otro. Se me trancó la lengua otra vez, no podía moverla, no podía hablar.
Y la realidad es que cuando vemos el estudio, el MRI, el CD del MRI, hay 2 manchas. Hubo 2 derrames en mí ese día. Hubo 2 derrames, hay 2 manchitas ahí en el cerebro que me arrepiento de no haberle sacado fotos a esa imagen de la pantalla porque no tengo para ponértela aquí. Pero yo la vi, la neuróloga me lo confirmó. De hecho, la neuróloga me evaluó y me dijo, tú estás sano. Para la gloria de Dios. Porque las manchitas donde cayeron son lugares donde te dejan prácticamente, son lugares del cerebro que controlan los movimientos del cuerpo. Con eso te lo digo todo. Pero gracias a Dios y para la gloria de Dios, Dios me sanó. Y te traigo este testimonio, en primer lugar, para la gloria de Dios y para fortalecerlos, para que sean fortalecidos, porque en mi proceso, y ese fue mi proceso, no estoy diciendo que le va a pasar igual a todo el mundo, cada cual pasa por su proceso, pero en mi proceso, ante la situación difícil, ante el miedo y la preocupación que traía la situación, mira cuál era el marco de referencia. Mi marco de referencia era cuando yo comprendí que yo estaba pasando por un derrame. A mí lo que me vino a mi mente fue mi referencia de mi tío. Yo vi un tío mío que tuvo un derrame y pasó muchos años de su vida que necesitaba ayuda porque quedó sin poder controlar parte del cuerpo y necesitó ayuda de sus hijas. Y sus hijas lo ayudaron. Y no había pasado mucho tiempo que él había muerto cuando me pasó esto. Mi referencia inmediata fue esa. Mi preocupación grande fue, yo no quiero ser un obstáculo, yo no quiero ser un impedimento, una carga para mis hijas. Eso fue lo que vino a mi corazón. Pero el Señor le plació poner una voz alineada con su propósito, una voz firme en la fe, que me activó la fe y me ayudó a cerrar el oído a ese pensamiento y a enfocarme en lo que dice su palabra. Y nuevamente te traigo el testimonio para fortalecerte, porque así como le pasó a Jairo, Jairo tuvo al Señor Jesús al lado, que le fortalecía la fe. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa, pues, ayuda idónea, como dice la palabra, ayuda idónea me dirigió en el momento a través de su fe y a través de su oración, para fortalecerme, para enfocarme en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, yo recordar que como hijos de Dios sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que está en control y que cuida de sus hijos. Que no importa lo que pase, Él cuida de sus hijos. Entonces, mi mente y mi corazón cambió. Cambió de no quiero ser una carga para mis hijas, de qué es lo que me está pasando, cómo voy a terminar en esta situación, a darle gracias porque sabía que estaba bajo su cuidado, bajo su control. Y en ese proceso a Él le plació sanarme, para yo poder dar el testimonio, para yo poder ayudar a otros y fortalecerlos en su fe. Así que a eso fue a lo que me trajo el Señor en esta mañana, a recordarte que en el mundo van a haber voces que te van a decir que no hay break, que no hay esperanza, que los problemas son demasiados, no podemos hacer nada con ellos. Pero siempre que tu fe esté firme en el Señor Jesús, lo correcto que debes hacer es enfocarte en la palabra del Señor. Lo correcto hacer es cerrar el oído a esas voces y enfocarte en lo que dice la palabra del Señor. Enfocarte en su promesa.